continuar en este tiempo hermoso, en este tiempo especial, en este tiempo espiritual, hermano. Debemos de entender porque muchas veces, obvio, pues lo que vemos es tangible, es material, y se nos hace difícil entender que cosas se mueven donde nuestra vista no alcanza, ¿verdad? Cosas que son intangibles, pero si nos apegamos a la Sagrada Escritura, ahí están. Hay huestes espirituales al servicio. Dios envió para servicio de los que han de alcanzar salvación, pero sabemos también por la Escritura que hay huestes espirituales de maldad al servicio del príncipe de las tinieblas. Y es una lucha cósmica, mundial, que si se nos permitiera abrir nuestros ojos, ya eso va a ser al final, pero muchos nos volveríamos de nuestras vidas incrédulas. Hay un mundo espiritual, hermano. Buenas noches. Se quedaron así como diciendo, ¿será? Sí, la palabra lo dice. Sí. De hecho, dice que Dios es espíritu. Y le hemos adorado confiando que Él recibió la adoración. Dice la Escritura, porque esta es la revelación. Hermano, esta es la lámpara en la cual haremos bien en alumbrar nuestros caminos. Porque este camino es por fe. Hay muchas cosas en las cuales estamos haciendo por fe, ¿verdad? Creemos y nos esforzamos y podemos dar testimonio que el Espíritu Santo es real porque nos guía, nos confirma, nos convence, nos muestra el camino por el cual debemos de andar. ¿Sí está bien? Muy bien. Vamos en nuestro estudio a Mateo capítulo 15. Estamos en un capítulo sumamente relevante, hermano, sumamente relevante, y estamos paso a paso con mucho cuidado para que el propósito de Dios, el mensaje de Dios sea recibido, hermano, y que en ese espíritu, en esa humildad podamos mantenernos. Recuerde que Dios da gracia a los humildes, y una de las batallas del ser humano es la soberbia. Esa es la esencia diabólica. Satanás, usando como instrumento una serpiente, tienta a Eva diciéndole que si ella come del fruto del árbol que Dios les prohibió, serían como Dios. Y es algo que siempre el ser humano caído lucha. Queremos ser como Dios en muchas maneras y en muchas situaciones. Así que el principal problema que tenemos como seres humanos, como miembros de una raza caída, ¿se llama qué? Orgullo. Y el orgullo es un lastre para nuestras vidas, hermano. Las cosas se logran cuando Dios en su amor nos quebranta. Por eso debemos sentir por sumo gozo cuando estemos en medio de diversas pruebas. ¿Por qué? Porque Dios usa las pruebas por maldad, no, por amor. Porque algo con lo que necesitamos tener victoria de continuo es sobre nuestro orgullo. Un orgulloso no se postra ante nadie, un orgulloso no clama, no pide ayuda. Pero dice que Dios resiste al soberbio, ¿pero qué? Da gracia a los humildes. Y venimos de escuchar en semanas pasadas la ley real o la ley de la bienaventuranza. ¿Y qué aparece
primero, bienaventurados, ¿quiénes? Los humildes de espíritu. ¿Quién es un humilde de espíritu? El que reconoce que estamos en bancarrota, hermano. El que reconoce que no somos nada y que si algo podemos y hemos alcanzado es por su misericordia. Y venimos aquí a adorarle, a reverenciarle. Necesitamos de Él. ¿Cuántos dicen, Señor, yo te necesito hoy más que ayer? Necesitamos al Señor. Hay muchas interrogantes en nuestras vidas, hay muchos desafíos en nuestras vidas, hay muchos retos, hermanos, muy fuertes que no vamos a poder derribar si no estamos en consonancia, en armonía con nuestro Señor. El llamado es a los humildes, hermanos. Cuando Él llega, la casta farisea, dijeron que ellos no tenían pecado, sumo orgullo. Y Jesús le dice, ok, dice, yo vengo por los enfermos, pero como ustedes dicen que no están enfermos, entonces no es con ustedes. Y desde ahí empieza. Y se empieza primero muy diplomáticamente, le preguntaban y el Señor respondía. Pero ya a partir del capítulo 14, 15, se rompió la diplomacia, se quitaron las máscaras. En el capítulo 15, ¿qué nos llamó la atención en el principio de Mateo? Que ya bajaron de Jerusalén. ¿Qué es esto? Él se había estado enfrentando en provincia con el clero de la provincia, pero al ver que este hombre avanzaba en fama, en señal, en prodigios, empezaron a inquietarse y a ver en peligro su teología o su poder, su monopolio, porque ellos gobernaban, ellos eran dueños de todo, no pagaban impuestos, recibían. Hermanos, eran príncipes de Israel. Ellos gobernaban, ellos eran dueños, ellos podían manipular las cosas como lo hicieron con Jesús, de tal manera que fueron los autores intelectuales de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenían poder. Roma le tenía miedo al pueblo judío, porque era un pueblo que en el nombre de Dios, y si los manipulaba, se levantaban en revuelta. Y algo que tenían temor los reyes en cada jurisdicción, porque a ellos lo que se les demandaba era dinero y paz. Que no hubiera, por eso los dejaban que hicieran sus tradiciones y ritos religiosos. Así que cuando ven en peligro, ¿qué? Su monopolio. Entonces dijeron, ¿cómo se está llevando la gente? Y eso hoy día sigue siendo causa de celo, de contienda. Porque la religión como tal, hermano, es fuente de poder y de dinero, de riquezas. Y vemos que se amasan riquezas escandalosas. Yo recuerdo antes de que me invitaban, y yo les decía, el día que el Vaticano dé todo su dinero a los pobres, yo iré a la iglesia. Pues nunca iba a suceder, ni ha sucedido. Pero ¿cómo estamos hoy día los papas cristianos? Hay escándalos mayúsculos. Han amasado fortunas escandalosas, y no solo en la cuestión de riqueza, sino de corrupción moral. Vemos Sodoma y Gomorra, hermano. Y ahora es cuando el avivamiento del Espíritu Santo está en creciendo. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Hermanos, ¿cuál es la lucha? Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Esto no vende. Esto no nos va a hacer la iglesia más grande de Minatitlán o del estado de Veracruz. No. Porque el mensaje de santidad tronó en labios de Juan el Bautista, diciéndole al clero y al pueblo,
Generación de víboras, le dijo al clero. Y al pueblo le dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amados, y ese mensaje, ese desafío tiene que seguir y está vigente. Así que vemos en el capítulo 15 que ya hay un quitarse las máscaras, sacan las hachas de guerra, pero vemos al comenzar el capítulo 15 que el Señor Jesús se va de allí y algunos lo han tomado como: mira, el Señor huyó porque se enteró que acababan de matar a Juan el Bautista. ¿Sí está ahí? ¿Se acuerda de la predicación pasada? Y algunos dirían: no, pues el Señor en el capítulo 15 dice: entonces vinieron los escribas y fariseos, pero desde el 14, cuando el Señor Jesús se entera de la muerte, decapitación de Juan el Bautista, Él se va al norte de Galilea, hermano. Él se va huyendo. Esa es la palabra, Él se va huyendo. ¿Por qué huyó Jesús de Herodes, hermano? Diga conmigo: porque Dios tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3. ¿Sabe que Dios es estratega, hermano? Y nosotros debemos aprender. Mire, hay tiempo de confrontar y hay tiempo de esconderse. El Señor le dice a sus discípulos: y cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra ciudad. ¿Cómo? ¿Se vale huir? Sí, cuando estamos en el tiempo de Dios. No hay tiempo de confrontación. O dice: escóndete, pueblo mío, en lo que pasa mi ira. Cuando vienen plagas, cuando viene juicio de Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Escondernos. Y aquí vemos que el Señor Jesús se fue a lugares desiertos, pero en su trayecto hacia el norte de Galilea, Él estaba sanando, liberando, y fuimos testigos de cómo Él alimentó a 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Pero hoy vamos a ver en el capítulo 15 que ahora alimenta a 4,000. Y algunos que están empezando dicen: es la misma historia, ahí hay un error en la Biblia. No, vamos a ver la explicación a esto. Pero como siempre, permítame darle lectura al capítulo, los capítulos que vamos a estudiar, porque tenemos que verlos todos en este tiempo. Le doy lectura. El título en mi Biblia dice: la fe de la mujer cananea. Esto lo hemos predicado en otras ocasiones y el título que más le ponemos los predicadores a este pasaje es el pan de los hijos. ¿Sí? Porque Jesús le dice a la mujer sirofenicia o cananea en Tiro y Sidón que no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos. Y así se le conoce o se titula siempre en los estudios el pan de los hijos. Porque sería medio áspero ponerle el título de el pan para los perrillos. Y algunos se podrían sentir aludidos, ¿no? Pero sabe que el que no era judío se le catalogaba como perro. ¿Por qué? Porque el perro estaba catalogado como un animal inmundo. Perros, cerdos. Imagínense. Pedro dice, y en el proverbio, el que se aparta de Dios y regresa al mundo, ¿qué le dice? Que es como un cerdo, que lo lavaron, lo ungieron, pero no dejó de ser cerdo, no cambió su naturaleza. Y esa figura, ese adjetivo peyorativo, agresivo, fuerte, hermano, decirle a alguien, vino, oyó de Dios, dijo está muy bonito, pero cuando vio el lodo, tipificando que el pecado, la inmundicia, corrió al lodo. Sí, porque nunca dejó su naturaleza, no hubo renovación. O paralelamente dice, como el perro que se vuelve a su vómito y se lo come. ¡Wow! Eso es típico de aquel que se esforzó pero no nació de nuevo y después es vencido. Y ya dice el Señor en el Nuevo Testamento, ahora la condición de ese hombre viene a ser ¿qué?
7 veces, número máximo, peor. Entonces es muy importante, hermano. Pero aquí vemos que el Señor, y sucede algo hermoso en el capítulo 15, porque es nuestro tiempo, es la inauguración de nuestro tiempo. ¿Cuántos se gozan? Bueno, vamos a leerlo para que hablemos todos el mismo lenguaje. Dice pues la palabra, Mateo capítulo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él. Escuche, se postró ante él. Aleluya. Diciendo: Señor, nuevamente. Y los signos de admiración que están allí, ¿cómo se lee? Señor, socórreme. O como le hacen el cantadito los vecinos: Señor, socórreme. No, Señor, socórreme. ¿Por qué le dice? ¿Por qué se exclamó de esa manera? Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos por parte entonces. Hasta aquí la fe de la mujer cananea, o como aparece en el libro de Marcos, la fe de la mujer sirofenicia. ¿Quién es esta mujer que aparece aquí? Es una gentil, es griega, pero no es del pueblo judío. Y recuerde que cuando en Mateo 10 el Señor le da la instrucción a sus apóstoles, ¿qué les dijo? Por tierra de gentiles no vayáis. Porque primero, en Romanos 1:16, que lo estamos estudiando los martes, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién primeramente? Ojo, no es en orden de importancia, es en orden cronológico. Al judío primeramente y también al griego. O sea, esto ya estaba escrito. Es lo que Pablo el apóstol le llama el misterio que a él le fue revelado. Porque se había olvidado que en Éxodo, Génesis 12, Dios Padre le dijo a Abraham: y en tu simiente serán benditas, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Hermanos, y Dios se olvidó de eso. Dios no se olvida de sus promesas. Y en el tiempo, y aquí en el capítulo 15, se da el banderazo. ¿La mujer convenció a Jesús o el Señor se dejó convencer? ¿La mujer le cambió el plan a Jesús o eso estaba en el plan? Porque nuestro Dios es ¿qué? Omnisciente. Pero qué hermoso, ¿no? Dios te va a bendecir. Dios quiere tu bien, tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. Pero ¿qué quiere Él? ¿Tienes hambre? ¿Quiénes son los que le encuentran? Los que le buscan, los que tienen hambre y sed de Dios. Pero hoy día estamos ante la temperatura casi de congelación en la iglesia mundial de Jesucristo. No hay hambre, no hay sed de Dios. No lo quieren.
No hay amor por la palabra, no hay hambre por el pan del cielo. Pero vemos aquí, hermano, porque esto está escrito para nuestro ejemplo. Una mujer, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con ánimo. Vemos que él salió. ¿Por qué salió Jesús de allí? ¿Cómo van a decir los enemigos? Porque tuvo miedo. Amado, ¿Jesús tendría miedo? No, porque él pudiera pedirle unas cuantas legiones de ángeles a su padre y iban a barrer todo eso. Pero él se sujetó al tiempo, al espacio, él se sujetó a un cuerpo humano. Él se cansó, tuvo hambre, lloró, fue tentado en todo, aprendió obediencia por lo que sufrió. Y alguno dice, pero ¿cómo aprendió obediencia si Jesucristo no era Dios? Y todas esas sectas que atacan a Jesús dicen, mira, él aprendió obediencia. ¿Cómo nosotros en apologética refutamos ese argumento? Se les enseña, ahí dice, hijito, y Jesús en los días de su carne. Hermanos, Él no solo murió en la cruz por nosotros, Él vivió una vida perfecta que nadie podía vivir. O sea, no solo celebramos que Él murió, celebramos que Él vivió sin pecado. Por eso se presentó como el Cordero de Dios sin pecado que quita el pecado del mundo. No es que solo apareció al pie del monte Calvario y crucifíquenlo y ya, no. Él vivió desde el vientre, Él padeció todo, hambre, frío, tristeza. ¿Qué habrá sentido Jesús en la carne? Juan el Bautista era su primo y lo mataron por su causa. Amado, Jesús lloró sobre Jerusalén. ¿Qué es lo que vino a revelar Jesús del Padre? Que Él es amor, tiene misericordia, pero también se aira. Él llegó, entró al templo y lo limpió, hermano. Y no era un blandengue. Recuerde que el Señor Jesús no era ebanista, entiéndame, era carpintero. Cuando no habían las maquinarias que ahora hay, Él tomó las mesas de los cambistas y las echó a volar. Y el atado de cuerdas y rompió las puertas de los corrales y sacó a los animales que tenían para la venta. Él era un varón en toda la extensión de la palabra. Y el modelo es ese, hermano. ¿Cómo deben de ser los cristianos? Diga conmigo, varones. Aleluya. Varón de dolores. ¿Y en qué estaba experimentado Jesús en los días de su carne? En el sufrimiento, en el quebranto. Hermanos, somos llamados a sufrir, somos llamados a estar firmes. Entonces, cuando alguien dice, mira, Jesús se fue de allí y huyó, se fue al norte de Galilea y huyó tanto que fue a caer a la tierra de los enemigos, a Tiro y Sidón. Mire cómo dice en Marcos, si puedes poner Marcos 7:24, la misma narrativa. Dice que levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, ¿qué dice? No quiso que nadie lo supiese. Amado, Jesús salió huyendo. ¿Por qué? Porque no era su tiempo, diga conmigo. Amado, hay un tiempo para todas las cosas, mi amada iglesia, y debemos enfrentarlo. Hoy es tiempo de evangelizar, hoy es tiempo de luchar, ya habrá tiempo de cosecha. Y también vendrá el tiempo, como dice ese canto, yo sé que un día el río cruz. Va a haber tiempo de morir. ¿O usted no ha leído en Eclesiastés capítulo 3 que hay tiempo de nacer? Pero también hay tiempo de ¿qué? Ay, no, esa parte no me gusta, hermano. En el menú está y se come. ¿Está usted preparado? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si para ti el vivir no es Cristo, el morir va a ser horrible en lo que le sigue. Entonces el Señor, ¿por qué no enfrentó a Herodes enterándose que había matado a Juan el Bautista? Porque todavía le faltaba un año para subir a Jerusalén y cumplir y ser crucificado.
Pero ahora quiero que vean algo sumamente interesante en el estudio de la palabra. Él tomó a sus discípulos. Él no podía seguir al ritmo que estaba sanando multitudes, alimentando multitudes. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de ser rey. ¿Por qué cuando él los sanaba le decía, pero no se lo cuentes a nadie? ¿Por qué? Porque él sabía que eso iba a agitar el medio de tal manera que lo iban a matar antes de su tiempo. Él vino a morir en un día específico, ni antes ni después. Nuestro Dios tiene un plan y en el día establecido nació de mujer. En el día que Dios estableció, Dios tiene un plan en el que el león de la tribu de Judá vuelve otra vez. Así que él les decía cuando los sanaba, dice, pero no le cuentes a nadie. ¿Por qué? Mucha gente dice, pero ¿por qué? Porque no era su tiempo. Porque iban a querer a llegar y hacerlo rey. Porque Mateo y todos decían, él es el Mesías, él es el hijo de David. Por eso esta mujer, ella entendió, ella oyó y ella no le pidió a Jesús como un curandero. Ella va a Jesús y le dice Kyrios, Señor, le dice Mesías, le dice Hijo de David, el Mesías, el Salvador. Ella fue a quien tenía que ir, a su nombre sea la gloria. Porque muchas veces aún los hijos de Dios, cuando estamos en dificultades, estamos yendo a otro lado. No, esta mujer extranjera, griega, sirofenicia, cananea, ella había oído. Y no fue a los curanderos de la zona. No. Esta mujer tenía puntería. Y oyó. Porque ella no fue a la tierra santa. Jesús fue a la tierra de los gentiles. Y se enteraron. Y ella se entera. Jesús el Nazareno, el hijo de David, el rey de Israel, está aquí donde está. Y se va por él. Hermoso, ¿no? Pero el Señor, ¿por qué fue a dar allí, hermano? A tierra gentil, huyendo. Él huyó tanto que fue por accidente y cayó en tierra gentil. ¿Cuántos dicen, Dios no tiene accidentes? Por casualidad. No, Dios no tiene casualidad. Hay causalidad. Dios tiene un plan. Dígale que está a su lado, hermano, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan y nada de lo que pasa al azar. Dios tiene un plan y todo se cumple conforme al plan de Dios. Así que el Señor, al ver cómo estaba la situación, sale huyendo. Así, ¿cómo? ¿Él huyó? Sí. Y se lleva a sus discípulos. Pero ¿a dónde quería estar? Dice, ¿cómo lo narra Marcos? ¿Quería estar dónde? Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, tierra gentil, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese. Pero ¿qué más dice? Pero no pudo esconderse. ¿Por qué él se apartaba ya de las multitudes? ¿Con quién se escondía él? ¿Con quién quería estar? Porque a él le urgía que ya en ese año sus discípulos crecieran. Se da cuenta que Jesús no andaba en las fiestas de Jerusalén y todo como hoy día hay muchos pastores. Y allá andan, hermanos, los vencedores con espadas y todo. Y pura fiesta son. No, hay que apartarse. Hay que aposentarse. Hay que ayunar, hay que orar con Jesús. Hermano, es invaluable. El Señor rehuyó a las multitudes. Hermano, usted tiene un día, 2 días a la semana en que se esconde. Ay, ¿cómo se va a esconder, pastor? Si es cristiano, hay que desenvainar en espada todos los días. No, hay un tiempo de esconderse. Pero sí se entiende. El que habita, el que se esconde. ¿En dónde? Al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a mi Dios. Hermano, no es estar bajo el sol del diablo. A veces hay que esconderse. Huya. Oye, ¿dónde está el pelón ese? No lo han visto, está escondido.
entra a tu aposento. Hermano, restáurate. No vivas en la vorágine del mundo. Fiesta hoy, fiesta mañana, fiesta pasado mañana. No, el Señor es nuestro ejemplo. Y Él lo buscaban, y Él ¿qué hacía? Se iba a lugares desiertos, porque Él necesitaba estar ¿con quién? ¿Y usted visita a su papá o nada más el Día del Padre? Hello. No, escóndase de vez en cuando. Vaya con Él y hable con Él. Hay un canto, ¿no?, que se estaba cantando de Rabito. Me fui a la montaña buscándole. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Él me hace tanto bien, si el mundo lo supiera. Amado, búscale. Jesús se fue ¿a dónde, hermano? Salió de Galilea, salió de Israel, y en su huida fue a dar a Tiro y Sidón. ¿Casualmente? No, todo estaba en el plan. Pero sí quiso esconderse, pero no pudo. ¿Qué? ¿Por qué no pudo esconderse, hermano amado mío? Ahí le subrayé, porque a una mujer no te le escondes, hermano. Sonríe, el Señor le ama. Porque una mujer tenía necesidad de esa mujer. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. ¿Sabe que eso solo se hace delante de Dios? Y Jesús no le dijo, no lo hagas, yo también soy consiervo. No, Él aceptó la adoración. Porque Jesús, y que se pudre el diablo, Jesús es Dios en la carne. Aleluya. Y Él es Dios en los cielos. Aleluya. Y Él está en su trono. Aleluya. Y Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Así que tenía necesidad de esta mujer cananea, sirofenicia, como dice Marcos. Nos narra Marcos ahora la misma situación. Dice que la mujer era griega, quiere decir gentil. No era bárbara, era griega, porque recuerde que se dividían en tres grupos en el primer siglo, en el mundo antiguo. Era el judío, luego el griego y luego el bárbaro. El griego era el que tenía cultura, sabía leer, etcétera, etcétera. Estaba en la cultura helénica, no eran bárbaros, nómadas, tribus sin sentido, no. Y ella... y sirofenicia de nacimiento, ella pertenecía a la nación de Tiro y Sidón, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. ¿Y qué le responde nuestro Señor Jesucristo? Pero Jesús le dijo, o sea, no le dijo que no. Aquí Marcos dice que no le dijo que no, le dijo que espera. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Regresamos a la versión de nuestro libro de Mateo 15, por favor. Entonces dice que él se fue porque no era su tiempo. Y ya allí en Tiro y Sidón, en Sirofenicia, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David. Ya desde el título que le decía, hijo de David. Porque ¿qué le prometió Dios a David? Que de su linaje vendría el Rey eterno. Y ella sabía. Y ella no era judía. Y hay mucho gentil que sabe más del Señor que el pueblo hebreo. Sí, no tema decirlo, hermano. Porque el Señor ahora no está tratando con el pueblo judío. El pueblo judío rechaza a Jesús. Y nosotros tenemos por el Espíritu, porque no es porque somos muy doctos, por el Espíritu nosotros tenemos una revelación mayor de Jesús que ellos. Ellos siguen esperando a Jesús.
Nosotros sabemos que Él ya vino, cumplió su ministerio, fue muerto, sepultado, resucitado al tercer día y ascendido a los cielos y vendrá otra vez. Entonces, puntos de esta narrativa. A mí me conmueve algo, hermano. ¿Qué es lo que esta mujer estaba sufriendo? Le dijo, ten misericordia de mí. El problema era de ella, físicamente, de ella. No, ¿de quién? Dice, mi hija. Hermano, ¿cuántos sufren más por un hijo que por uno mismo? Los que ya somos papás. Yo me puedo enfermar, no hay problema, pero si ya de repente uno de mis hijos me dice, papá, como que me duele acá, me duele allá, y enseguida el diablo, es que es esto, es el otro, le digo, diablo, te reprendo. Pero sufrimos nosotros. Y esta mujer, hermano, o sea, una madre, hace la connotación, porque sabemos nosotros que una madre, ¿quién amará más, la mamá o el papá? Ay, santo, las mamás están, ay, pastor, porque hace esas preguntas, es obvio. No, yo conozco mamás que dejaron a sus hijos y los papás. Conozco a uno, hermano, que no se casó, la mujer se fue, se fue y él se quedó con 2 hijos y no se casó para levantarlo. ¿Se da cuenta? ¿Quién ama más entonces? Pero aquí la narrativa es la mamá. ¿Y qué estaba sucediendo? Hermanos, yo comencé esta plática diciéndole que hay un mundo espiritual que no conocemos. Porque en esta narrativa se está hablando de un demonio y de una endemoniada. Y pasamos así como de largo, como que no está en la narrativa. Pero dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice el apóstol Pedro así. Humillaos bajo dice, Dios resiste a los soberbios, lo que yo le venía hablando, y da gracia a los humildes. Hermanos, ¿quién es más probable que sea endemoniado, un soberbio o un humilde? Obvio. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y mira lo que dice el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre el psicólogo, el doctor, el psiquiatra, sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué más dice? Sed sobrios y estad vigilantes. ¿Por qué? Porque tenemos un adversario, dice, porque vuestro adversario el diablo, como un león rabioso, rugiente, anda alrededor ansiosamente por encontrar a quien destruir. ¿Y cómo nos manda a resistirlo? Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido, ¿cuánto? Un poco de tiempo. Hermano, pero si yo estoy sufriendo desde que nací. ¿Sabe que hay un poeta, La vida inútil de Pito Pérez? Y una de las cosas que decía Pito Pérez, o sea, el personaje, decía, ¿qué le debo al sol por haberme calentado? Si de niño fui huérfano y de grande fui soldado, ¿qué le debo al sol? Y hay gente que dice, Dios, ¿dónde está? Si Dios estuviera, yo no hubiera sufrido tanto. Hermanos, es que el sufrimiento no viene de parte de Dios. Tenemos un adversario que te aborrece. Y si tú estás sin Dios, si tú no estás bajo sus alas, si Él no es escudo alrededor de ti, hermano, amarga, triste será la vida de los que están expuestos a la voluntad del diablo. Y son muchos, hermanos. Entonces aquí vemos que en la distancia una muchacha estaba endemoniada y la mamá estaba quieta. No oyó que Jesús estaba en la región. Él vino por Israel.
Pero ¿quiénes fueron los sorprendidos? Los gentiles. No, pero es que Él es el Salvador de los judíos. No, Él mismo está. Él está en la región. ¿Y qué habrá hecho la mamá? A alguien le encargó a su hija, que estaba gravemente atormentada por el demonio, y fue ¿a qué? Decididamente a encontrar a Jesús, y lo encontró. Jesús se quiso esconder en la casa, pero cuando hay alguien en necesidad, Él se deja encontrar. No es que la mujer lo forzó, no. El Señor sabe. Y gritaba. Pero miren los apóstoles, ¿verdad? Llenos de misericordia y todo. Señor, ya córrela, está aquí gritando, nos está metiendo desorden en el culto. ¿Sí está ahí o no? ¿Y quiénes son los que deben procurar para que la gente accese a la bendición de Dios? Nosotros. Pero muchas veces nosotros somos estorbos, somos tropiezos para que la gente que tiene necesidad de Dios. Somos tropiezos, hermano. ¿Qué le dijeron los apóstoles? ¿Sí lo está leyendo? ¿Qué le dijeron? Pero Jesús no le respondió palabra. Y ellos dijeron, Jesús entonces, como es una infiel. Ellos entonces aprovechan y les dicen, sus discípulos, se infiere, dice la palabra, que fueron todos los 12 hermanos, los apóstoles, le rogaron a Jesús diciéndole ¿qué? Despídela, pues hace escándalo, da voces tras nosotros. ¿Cómo ve la misericordia ahí de los apóstoles, hermano? Y dígame usted, se le hace conocido en muchas iglesias que la gente viene buscando al Señor y nosotros decimos, no haga escándalo, no haga. No, hermano, no debemos ser estorbo para que la gente accese a Jesús. Debemos ser canal para que la gente accese a Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sed sobrios, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando ¿a quién? Hermano, es real. Tenemos un enemigo, es Satanás, es el diablo, es real. Mucha gente está endemoniada y no sabe que está endemoniada, hermano. Y se espera que un cristiano no va a estar endemoniado. No puedes estar poseído si ya eres posesión de Dios. Nos quejamos del calor, ahora viene el agua y no nos va a dejar predicar. Pero bueno. Entonces, el amor de una madre, a mí me conmovió en lo que lo estaba yo leyendo y volviendo a leer. Hermano, ¿a qué se enfrentó ella? Que un gentil no podía acercarse a un judío. ¿Qué otra? Este judío no era un cualquier judío. Era el Mesías. ¿Qué otra? Una mujer en ese mundo, en ese contexto, no tenía que acercársele a un varón. Mas ella lo buscó. Porque él se encerró en una casa. ¿Sí lo está leyendo? Y ella, ¿cómo se enteró en qué casa, hermano? Lo buscó. Y se le apersona, se le presenta, y vemos que pareciera que el Señor fue duro con ella. Le dice, es que yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Imagínese ella cómo estaba, hermano, que el Señor Jesús parecía que no la iba a atender, porque el Señor guardó silencio. Dice que el Señor no le respondió palabra. Y encima de eso, ¿quiénes apoyaron? Los apóstoles. ¿Y qué dijeron? ¡Córrela! ¿Y ella qué habrá sentido, hermano? No, pues el Señor no me recibe y estos guardaespaldas que trae me están corriendo. ¿Qué hubiera hecho otra persona? Se da la vuelta, llora y se va. Si hubiera sido uno que anda buscando a Dios, que es de por acá de esta zona, con tantito nada más que le hubieran hecho cara, se devuelve y se va y dice, no, ¿ella qué hizo? ¿Qué hizo ella? Nos dice la narrativa. ¿Qué hizo ella? Entonces ella vuelve
Pero ya no le dice de palabra Señor Jesús, ahora ella hace ¿qué? Al piso. ¡Aleluya! Hermano, y Jesús es malo ahí porque la está haciendo sufrir. No, ¿cuántos dicen? Jesús está invitándola a la batalla de fe. ¿Cuántos se acuerdan cuando Jacob contiende con el ángel y le dice al ángel, y no te suelto hasta que no me bendigas? Y hay algunos que tantito dicen, no, pues es que Dios ya no me contestó. ¿Ya no eres cristiano? No, es muy duro ser cristiano. En el primer round ya se tiran al piso y ya no quieren seguir, hermano. A esta mujer fue no y no y no. Y ella dijo, Señor, mira a mi hija. Y no, entonces ella llega y se postra. Y casi que escucho decir, y no te soltaré, Jesús, hasta que no me bendigas, hasta que no extiendas tu misericordia. Y cuando el Señor le dice, mira, es que no está bien, ¿sí? No está bien, le dice, echar el pan de los hijos a los, y ocupa la palabra cunarión. ¿Qué es cunarión? Porque ahí muchos dicen que el Señor le dijo perro. No, el Señor le dijo cunarión, que quiere decir perrillo. ¿Cómo? Mire, el judío no tenía perros, porque el perro es ceremonialmente impuro. Pero los gentiles tenían perros en sus casas y les llamaban cunarión, que eran cachorros, como tu mascota que come mejor que tú y todo eso. Esas son historias, ¿no? En las casas habían mascotas, pero no de los judíos, sino de los gentiles. Y los niños cuando comían, ¿qué es lo que hace un niño cuando tiene a su perrito y está comiendo? Le da de su pan y ella dice, sí, Señor, soy un perrillo. Sí, Señor, soy un perrillo. Pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Wow! ¡Aleluya! No solo se postró, sino que fue más allá en su humillación. Dijo, Señor, sí, pero es tal mi necesidad y yo sé que tú eres el Señor y eres el único que puede sanar a mi hija. A su nombre sea la gloria. No desmaye, hermano. No desmaye, siga luchando, porque a Dios, ¿qué es lo que dice Él entonces? Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aleluya, hermano. Todo parecía inútil. Imagínese el dolor, la desesperanza. Añádale, pero ella no se rindió. Ella siguió luchando. Y no te soltaré hasta que me bendigas. Por amor. Pero hoy hay día, hermano, en las iglesias el hijo está mal, la hija va camino de muerte y el papá y la mamá, hola, miro para arriba, tu hijo está en peligro de muerte y tú no eres capaz de clamar a Jesús por tu hijo, por tu hija, no solo para sanidad, pero para salvación eterna. ¿Sí está entendiendo la aplicación? Porque dice, no, sí, qué bonita la aplicación. ¿Y qué estás haciendo por tu hijo moribundo? Porque si tu hijo sin Cristo muere hoy, el infierno será su eterna morada. Y aquí hay un ejemplo de cómo hay que pelear a los hijos. Esta mujer ni siquiera era hebrea. Ella se sentía inmunda, pero ella dijo, ¿a quién iré si sé que solo Él, por la fe, el Espíritu Santo trabajó en ella? Porque el Señor le reconoce ¿qué? Su fe. ¿Se da cuenta? Pero esa fe nació de esa mujer. No, Dios es el que le dio la fe. Y si Él le dio la fe y estaba allí y el Señor quería ver que la fe que Él estaba dando se activara.
¿Quién estaba esperando que lo que él estaba depositando se manifestara? Él. No es que la estaba haciendo sufrir, es que la estaba probando para que ella hiciera la manifestación de la fe y le dijera: Señor, estoy quebrado. Señor, porque dice que el pan de los hijos él era para los hebreos, pero nosotros los gentiles impuros, porque el gentil, ¿cómo le dice? Perdón, el judío, ¿cómo le dice al gentil? Perro. Pero no en ese sentido peyorativo sino de la impureza. El perro era en Israel, usted va a ver historias y pinturas nativas que los perros eran los que vivían en los basureros y comían la carroña. ¿Quién lamió la sangre de la esposa de Acab? Dice: los perros lamerán su sangre. O sea, los perros eran carroñeros, eran animales semisalvajes. Y esa figura usaban los hebreos para referirse a los que no eran pueblo de Dios. Llega David y ¿qué dice? ¿Quién es este perro incircunciso? Para referirse así a los escuadrones del Dios viviente. Y le empieza a ir y se enciende. Y ella reconoce: sí, Señor, soy un perro, soy un perrillo, no tengo derecho, pero tengo necesidad. Y la fe la hizo persistir, y la fe sabe que nos dirigimos a un Dios que es misericordioso en gran manera, y Él es movido a misericordia. Cuando tú y yo nos quebramos y le decimos: la señora cansada, le va a decir: ¿a dónde más voy a ir, Señor? Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y le dice: pero yo sé que tú tienes misericordia aún de los que no somos pueblo. Porque ella dejó de ser un perro, un perrillo, para convertirse en una hija de Dios. Nosotros éramos ceremonialmente impuros, inmundos, éramos perros. Y si usted se ofende, yo no me ofendo, hermano. Yo comía carroña, buscaba en los basureros, estoy metafóricamente hablando, una vida impura, inmunda. Pero cuando ya no podía con ella, fui al mismo Jesús que estamos narrando ahora y le dije: Señor, ten misericordia de mí. Y vea los religiosos: hey, cállate, que haces como los ciegos, hermanos, que iban atrás y gritaban. Y los discípulos, ¿qué decían? Cállense. ¿Y ellos qué? Estaban ciegos, pero no mudos. Más gritaban, hermano. La mujer que tocó el manto de Jesús y se le impedían, ella dice: si yo logro tocar tan solo la punta de su manto, seré sana. Eso es fe. Solo tú di la palabra, dijo el centurión, y mi siervo será sanado. ¡Guau! Dice el Señor Jesús: ni en Israel he hallado tanta fe. Hermano, aquí en el capítulo 15 es un parteaguas. Se extiende la cosecha. Y ahora, ¿cómo están resultando los gentiles? Más apasionados que los judíos. Porque vemos una mujer que no era judía, no era de linaje, no estaba en la promesa, pero ella supo a dónde ir por la fe. Y cuando ella se reconoce: sí, Señor, soy un perro, soy un perrillo. Cuando ella hace esa confesión, entonces respondiendo Jesús dijo: ¿qué le admira al Señor? Cuando él le dijo al centurión: voy a ir a tu casa y voy a sanar. No, Señor, solo di tu palabra, no soy digno de que poses en mi casa. Y el Señor Jesús ¿qué? ¿Qué le asombra al Señor Jesús? La fe. Vayamos a Jesús con fe, pidiéndole, porque Él tiene misericordia. Y Él dice: misericordia quiero. Y ahora esta mujer le dice: sí,
No tengo derecho, soy inmunda, soy impura, no tengo derecho a ti, pero hazme misericordia, de lo que te sobra para mí me basta. ¿Y qué hace el Señor? Oh mujer, ¿qué le dice? Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Y qué dice, hermano? Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué hermoso, hermano. Vea qué aprecio. Y yo quiero contarme entre los gentiles. Los judíos lo despreciaron, pero cuando Él extendió su misericordia a nosotros, hermano, nosotros tenemos que valorar que los que no éramos pueblo, los que no teníamos derecho, los que la pared en el templo separaba a los gentiles de los judíos, esa pared fue derribada en Cristo Jesús. Y ahora los que no teníamos derecho, tenemos derecho. ¿Y cómo reacciona alguien que era un proscrito, un sin derecho, un sin patria, un sin pueblo, ahora que Dios nos ha hecho sus hijos? ¿Cómo andamos nosotros, hermano? Y en humildad, porque no merecíamos. Pero Él fue rechazado y Dios extendió su amor, su misericordia. Y vemos que Él responde a la fe. Él responde cuando uno se humilla, hermano. Tenemos hijos que están perdidos. Tenemos gente familiar que están perdidos. Y no hay esa pasión para buscar a Cristo. Hermano, Jesús se escondió, dice Marcos. Se metió a una casa porque quería enseñar a sus discípulos. Pero ¿cómo esta mujer dio con Él? Amado, el que busca, encuentra. Si tú lo buscas, Él no se va a esconder de ti. Él se va a dejar encontrar por ti. Búscale entre tanto que puede ser hallado. Yo te ruego, hermano, hermana, dejemos de perder el tiempo. Entremos al lugar secreto y clamemos ahí y postrémonos y reconozcámoslo, porque Él es el Dios de toda misericordia. Ya no me dio tiempo de los milagros ni hablar de que si es la misma historia, porque algunos han dicho, es que es lo mismo, nada más que narrado de manera diferente. No, de una vez le doy conclusión a eso. El Señor en tierra palestina, ¿sí?, alimentó a 5,000 sin contar mujeres y hombres. ¿Sí está bien? Ahora, este paralelismo en tierra gentil, Él alimentó ¿a cuántos? A 4,000. ¿Qué significa esto? Que tan Dios alimenta a Israel como alimenta a los gentiles. Él multiplica para Israel, pero también multiplica ¿para quién? Para nosotros. Aleluya. No somos sin pueblo. Él nos ama, y lo mismo que le dio a los judíos, sí, les multiplicó, también nos multiplicó a nosotros. Padre, te damos tantas gracias. Y eres, Señor, hermoso. Gracias por tu provisión. Padre, yo he orado, he clamado para que se despierte hambre, pasión, sed de ti. Dice el que busca, encuentra. Buscadme y hallarás, dice el Señor. Si me anhelares, si tuvieras hambre y sed de Dios, si buscásemos a Dios como buscamos todas las demás cosas, tiempo hace ya que nos hubiéramos levantado en victoria. Hay gente muriendo, hijos de nosotros en peligro de muerte, y ni así nos postramos delante de Jesús, ni así le buscamos en ayuno, en oración. Oh Padre Santo, que esta palabra, Señor, rompa la dureza, destape los oídos de tu pueblo, Señor, y nos quebrantemos
Oh Padre, no es posible que nuestros hijos estén muriendo y nosotros como Padre no gemimos delante de ti. Meu Señor, yo veo a esta mujer, no era judía, no era de tu pueblo, Señor, pero el amor la hizo buscarte, anhelarte, y fue salva por su amor y por buscar y confiar solo en ti. Señor, haz que nosotros luchemos de esa manera por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestra ciudad, Señor. Quebrántanos, Señor. Muévenos, Padre. Muévenos, Señor, a ser quebrantados, a tener misericordia. Que se levante una iglesia que clame, que gima, que ore, que ayune, que busque tu rostro y clame misericordia por esta ciudad. Aviva tu obra, Señor. Bendita tu palabra, Señor. Y ruego que como la lluvia que cae, prepare la tierra para que haya abundante germinación, abundante cosecha. Señor, haznos cambiar este corazón duro, materialista que tenemos. Dejar de gemir por lo material y gemir ante ti por la eternidad de aquellos que no te conocen. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de nuestro precioso Señor y Salvador, aleluya, Jesucristo. Amado Jesucristo, busquemos al Señor. Él sigue sanando, Él sigue perdonando, Él sigue rompiendo cadenas, Él sigue dando vida a los muertos, Él sigue dando vista a los ciegos, Él sigue dando oído a los sordos, Él sigue liberando y poniendo a raya al demonio por su poder y su majestad. A ti y solo a ti, Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estamos despedidos, iglesia. Dios les bendiga.